Hola, muy buenas noches, un cálido saludo para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos a un encuentro meditativo más de esta iniciativa, de este movimiento Meme Mejor Medita, Maratón de la Calma. Mi nombre es Ishwara, soy co-creador de este movimiento, les saludo desde Mendoza, Argentina. Y hoy tengo el placer de conversar y meditar también con una persona que admiro sinceramente. Su nombre es Manuel Fontán. Manuel es mendocino, él es psicólogo. Aquí en Mendoza estudió su formación en psicología, se formó en Inglaterra con una maestría en psicología transpersonal y estudios de la conciencia, es facilitador también de respiración holotrópica y es el director y cofundador de Atman, Centro Terapéutico Transdisciplinario. Manuel, te doy la bienvenida y hoy vamos a hablar de un tema que nos toca directamente a todas y a todos los seres humanos, y es el tema del duelo. Y cómo el duelo es ese estadio por el que todas y todos tenemos que pasar de despedida de nuestros afectos, de despedida de las vidas, de encuentro con la muerte, pero también como posibilidad de renacimiento. Bienvenido, Manuel, a este espacio y vamos de una vez al tema que nos convoca para hablar de duelo. Y hemos escogido este tema precisamente porque es un tema que seguramente has visto mucho en tus consultas. Me gustaría que exploráramos esa definición de duelo en un primer momento y en un segundo instante que nos contaras cómo has sentido, cómo has hecho sentido del duelo en este tiempo de casi año y medio de pandemia. Bienvenido, amigo. Bien, bueno, muchas gracias, Ishi. Gracias por la presentación, suena importante. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, y sí, este tema es un tema que me interesa muchísimo. Me parece que atraviesa tantas áreas de la experiencia humana, el tema del duelo, que me parece importantísimo poder saber de qué se trata, poder tener algunas herramientas para atravesarlo, para enfrentarlo. Obviamente hay muchos tipos distintos de duelo, pero todos tienen en común lo mismo, que es el sentimiento de pérdida, ¿no? A mí me gusta mucho ir a lo simple, ¿no? ¿Qué es duelo? Bueno, duele, el duelo duele. No hay muchas vueltas que darle, no hay muchos atajos. Hacer un duelo bien, para mí tiene que ver con eso, con la capacidad de experimentar el dolor en su crudeza, ¿sí? Como soy psicólogo, me encuentro en mi terapia, o sea, en mi consultorio con muchísimos procesos de duelo de distinta índole, y veo también todas las formas que tiene la personalidad o el ego para evitar el duelo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacemos para no sentir ese dolor en su crudeza. Que si querés, después podemos contar un poquito de qué se tratan esas formas o esas cosas que hacemos. Pero volviendo un poco al tema de la definición, que no quería buscar una definición muy elaborada, quería decir, el duelo duele. Así de simple, ¿no? El duelo es esta sensación de que algo que teníamos ya no está. Algo que con lo que teníamos una relación se ha ido, hay una ausencia, ¿sí? Y el duelo viene luego de esa sensación de ausencia, o sea, viene junto con esa sensación de ausencia. Es la reconfiguración de nuestra psiquis, de nuestro cuerpo, luego de esa ausencia. Es aprender a vivir con esa ausencia y del espacio que deja eso que ya no está, hacer un espacio o un vacío nutricio, un vacío fértil.
¿sí? Así me gusta ver el duelo. Hay una forma, a ver, en realidad lo que nos convoca hoy tiene más que ver con el duelo emocional, ¿no? O sea, duelo viene de dolor, y el dolor puede ser físico o puede ser emocional. Y el dolor físico tiene su función de ser, que es la de protegernos. Si yo tengo lastimado el brazo, me duele, y si toca algo, si me raspo con una pared, con algo, con algún objeto que paso cerca, me va a doler, y eso es una alarma de mi cuerpo que me dice, ojo, esto todavía se está curando, esto necesita tiempo sin que nadie lo toque, sin que nada lo toque, porque se está regenerando. Entonces, eso es el dolor a nivel físico, pero el dolor a nivel emocional funciona un poco diferente, más allá de que tiene algunas cosas en común. A mí me gusta mucho cómo lo describe Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que es un gran maestro para mí. Él dice que normalmente tratamos nuestros duelos emocionales como tratamos nuestras heridas físicas, ¿verdad? O sea, eso, me cortó, tengo un corte en el brazo, hay una hemorragia, me sale sangre, y entonces yo me lo voy a tratar de vendar, voy a tratar de coser la herida, tratar de que nada toque esa herida, y luego de un tiempo yo saco la venda y probablemente ya da una costra, ya se esté cicatrizando, y si nada lo toca por un tiempo largo, se hace una cicatriz y ya está sanado, ¿no? Ya no duele. Pero en los duelos emocionales funciona un poco diferente, porque, a ver, él dice que nosotros deberíamos hacer los duelos emocionales como lo hacen, por ejemplo, los árboles, o sea, como tratan sus heridas los árboles. A los árboles, cuando le cortamos una rama, no importa el tamaño del árbol, así sea así chiquito, le cortamos una rama y luego ese árbol sigue creciendo, y siempre vamos a poder ver que allí alguna vez hubo una rama. ¿Sí? Va a ser un árbol gigante de decenas de metros, y vamos a saber que allí una vez hubo una rama. O sea que el árbol no esconde su dolor, no esconde su herida, sino que en su contacto con el exterior, en su habitar la herida, podríamos usar esa metáfora, se va como endureciendo, el árbol ya no segrega savia o ya no libera savia en esa dirección, y ese endurecimiento en contacto con la vida, con el exterior, es lo que le permite al árbol hacer circular esa savia en otro nivel y poder florecer en lo más alto. Es más, hasta podríamos decir que en los árboles el podarlos permite hacerlos más fuertes y permite hacerlos florecer más arriba, con más fuerza. Entonces a mí me gusta mucho traer esa metáfora a la hora de hacer duelos emocionales, porque hay algo de eso, hay algo del no, o sea, tendemos a ocultar el dolor, tendemos a ver, Freud ya hablaba del principio del placer, que es esto de que toda nuestra psiquis está como cableada para evitar el dolor a toda costa. Entonces, hacemos todo tipo de jugarretas, de peripecias para no sentir el dolor, cuando en realidad el duelo se hace cuando podemos habitar esa emoción, cuando podemos permitirnos ver qué hay ahí, permitirnos convivir con la ausencia, para poder finalmente integrarla, comprenderla y despedir, ¿sí? Me gusta mucho eso que dijiste de la despedida, ¿no? A mí me gusta como el tema de las etimologías, y hay algo de eso que tiene como una clave, ¿no? Despedir, dejar de pedir, ¿no? Entonces, si es un duelo, por ejemplo, de una pareja, el despedir sería el dejar de pedir presencia, dejar de pedir explicaciones, dejar de pedir perdón, dejar de pedir, eh, ya no te pido nada, ¿verdad? Entonces, hay algo de la despedida que tiene ese gustito.
Pero bueno, eso no significa que sea sencillo de hacer. No sé si me va siguiendo un poco, voy yo hilando ideas. Me parece hermoso, primero, relacionarnos con el duelo, con esta realidad del doler. Valoro enormemente esa diferencia que haces de cómo buscamos evitar el dolor como una reacción natural, biológica, evolutiva, y buscamos encapsular el dolor, cubrirlo con vendas para que se sane solo, y el camino emocional que tú planteas, citando a Jodorowsky, es precisamente permitirse, darle espacio a este dolor. Me interesa mucho esa metáfora del árbol, y me evoca al poeta David Whyte, que dice que nosotros en la naturaleza admiramos los tiempos de la primavera y el nacimiento, el esplendor del verano. Nos parece bello el otoño, especialmente aquí en Mendoza. El invierno tiene una gracia, pero cuando se refiere a nuestra vida, valoramos más la primavera y el verano, y casi nunca miramos al otoño y menos el invierno. Entonces me parece muy bello esa metáfora de cómo incorporar y ensanchar nuestro ser para darle cabida a ese duelo que no es fácil. Y yo aquí quiero abrir una puerta, que es la puerta de la primera persona. Ya nos has dado, de cierta manera, la perspectiva del psicólogo, y de lo que ves en el duelo. Y cuando estábamos preparando este encuentro, valoré mucho que me dijeras, hablemos de un tema que me esté atravesando, hablemos de un tema que tenga relación con lo que estoy sintiendo. Hace ya algunas semanas has perdido a tu padre por causa de este COVID, y muy generosamente has abierto en este diálogo la posibilidad de explorar ese duelo de la primera persona. Eh, Primero, por supuesto, expresando nuestras condolencias por esa pérdida, ese dejar de pedir. Y me encantaría si pudieras eh, entretejer, como acabas de usar, este proceso. ¿Cómo ha sido este proceso para ti de despedida con estos elementos? Y también, por supuesto, los desafíos. Muchas veces uno tiene una teoría, pero a la hora de acercarse a la práctica hay desafíos, y simplemente compartirlo con aras de iluminar este proceso natural que es el de sentir el dolor. Bien, bueno, sí, cuando hablábamos de qué iba a tratar esta conversación, estamos haciendo esa charla inicial y bueno, surgió este tema de que sí, yo estoy atravesado en este momento por un duelo, estoy duelando, eh, porque hace 2 meses, exactamente hoy, falleció mi padre por COVID, y la verdad que, bueno, fue un proceso muy fuerte, lo sigue siendo, y al día de hoy lo habito. Entonces, en eh, creo que sirve mucho más el poder hablar de ciertos temas cuando están vivos, cuando están como presentes en la vida de alguien, ¿no? Ahora estoy en duelo, entonces entiendo cosas que antes no había entendido de los duelos. También ha fallecido mi madre hace ya 8 años y recuerdo aquel duelo muy diferente a este. Entonces, esto que digo de habitar el dolor, como vos decís, una cosa es decirlo y otra cosa es transitarlo, habitarlo. O sea, pasarlo a la práctica. Mi papá era una persona súper importante en mi vida, un gran referente, un gran amigo, y padeció de manera inesperada. Hay duelos y duelos, ¿no? Hay duelos que ya nos venimos haciendo la idea, porque una persona puede estar en un proceso de una enfermedad larga, una enfermedad terminal, y hay ausencias que son más repentinas. En el caso de mi papá fue una ausencia repentina, se enfermó y en 2 semanas falleció. Eh, y lo que me ha servido mucho a mí es entender esto, de darle espacio a mi dolor, que la tristeza tiene su lugar y tiene su razón de ser. La tristeza está ahí
para permitirme comprender el lugar que ocupaba mi papá, en este caso, en mi vida, para poder ir construyendo. O sea, la tristeza es esta fuerza, esta emoción de llevar la energía hacia adentro, la atención hacia adentro, ¿no? Es como que nos contraemos en tristeza, es como que como en invierno, ¿no? Que hablabas recién de las estaciones, que la savia se va a las raíces, ¿no? Se va hacia abajo. Entonces, en el proceso de tristeza, yo me empiezo a mirar y empiezo a ver qué rol ocupaba dentro mío mi papá. Y cuando ya no está mi padre físicamente en mi vida, porque sí considero que está en esencia, en presencia espiritual, puedo ir construyendo adentro mío o reconstruyendo en ese lugar vacante muy de a poquito para no ser soberbio, eh, muy de a poquito puedo ir reconstruyendo aquello que él representaba para mí. Y para mí el duelo cuando alguien querido fallece tiene mucho que ver con eso, con aquello que admirábamos de la otra persona, poder construirlo de a poquito adentro, ¿sí? Como si fuera tomar la semilla del árbol que era la otra persona, plantarla adentro, en mi mundo interno, regarla y empezar a dejarla, a empezar a dejar que vaya creciendo y ver qué forma toma, cómo florece, ¿sí? Entonces, me estoy adelantando, yo todavía no estoy ahí, estoy en un proceso el proceso de tristeza y aceptación. Pero sí puedo decir que en todos estos años de acompañar muchos duelos de distintos tipos, me ha servido mucho a mí para, a la hora de enfrentar esto que me toca vivir hoy, vivirlo en paz, vivirlo sin estar peleado con lo que pasó, ¿sí? Y fue algo difícil porque el COVID ha sido difícil para mí porque ha venido a trastocar muchas cosas en mi vida o vino a la vida de muchos, ¿no? Entonces, ya la palabra COVID venía cargada como emocionalmente, entonces que mi papá falleciera de COVID fue muy difícil para mí de digerir, de integrar, sobre todo los primeros días. Pero también eso, hoy entiendo que me trajo una profunda lección, una profunda enseñanza. Y hoy siento que estoy en paz con que se haya ido. Y esto para mí es una clave importantísima, el poder, al mismo tiempo que habito la tristeza, hay una parte mía que observa mi tristeza y sabe que está bien, sabe que es lo que tiene que estar sucediendo, no debería estar sucediendo otra cosa que eso que está sucediendo. Y si querés después hilamos un poquito con las trampas del duelo que tienen que ver con esto, bueno, si querés después lo hilamos, pero entonces yo estoy triste y me vienen oleadas de tristeza en momentos de mi día y depende de lo que esté haciendo, me las permito sentir y después se van. Y curiosamente es un duelo que a la vez estoy viviendo muy agradecido, como que me viene con un gustito de wow, qué persona increíble que era mi padre, porque estoy empezando a entender su legado, ¿verdad? Y esa mezcla de tristeza y agradecimiento, no sé si la había vivido alguna vez. Entonces, cada duelo aporta algo distinto, es como este podar las ramas permite que salga una nueva rama más arriba, ¿verdad? Y, y creo que tiene mucho que ver con eh, este poder identificarme con algo más grande que mi ego pequeñito, mi ego limitado, ¿no? Esto invita mucho a hacer la psicología transpersonal, a conocer nuestro ego, nuestra personalidad, nuestro personaje limitado e ir más allá. Entonces, en mi duelo me he dado cuenta que me ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo esto. Porque mi ego se peleó con esta situación.
mi ego batalló y dijo, no, ¿cómo se va a ir mi padre tan pronto? Estaba lleno de vida. Pero mi yo esencial observa todo eso y dice, es. O sea, no hay nada que sacar ni nada que agregar. A mi ego le viene la tristeza y me permito vivirla y la visto, la expreso, la lloro y después al ratito viene alegría, quizás, o viene otra cosa, viene otro tema, no se me queda instalado durante todo el día esa tristeza. Viene una ola, que quizás con un recuerdo, una canción, algo que me toca mi recuerdo de él, y me dejo atravesar por esa ola, y después al rato ya no está más esa ola. Entonces, esa es una de las comprensiones que estoy teniendo al atravesar este duelo, ¿verdad? Vi que desactivaste o sea, activaste Bueno, tu micrófono. es fascinante. Primero, gracias, Manu, por abrir estas puertas del armario de tus emociones, de tu proceso, eh, para hablar de tu duelo, para honrar también la memoria de tu padre, que fue un referente para tantas personas en el camino de crecimiento personal y espiritual aquí en Mendoza y en el mundo. Eh, varias ideas emergen de este comentario que acabas de hacer. La primera idea que emerge para mí es cómo empezar primero a permitirte que todo eso que quiere emerger, esa ola, empiecen a aparecer olas distintas, olas de emociones, olas de recuerdos. Y qué interesante ese acompañamiento que va teniendo esa otra parte de ti, esa identificación de otra parte de ti. No solamente que sabe que hay paz, sino que además sabe que más adelante encontrarás otro proceso. Y volviendo a esa visión de la tercera persona, de tu formación en Inglaterra con la maestría en psicología transpersonal, que ya no la has mencionado un poco, me gustaría que desde ese lente de la psicología transpersonal viéramos el papel del Mm, duelo para alcanzar, o no lo llamemos alcanzar, para generar un camino hacia la completud o hacia la evolución o hacia la elevación. Entonces me gustaría que exploráramos ahora desde ese lente de tercera persona qué es el duelo y cuál es su importancia. bien, qué buena pregunta y qué interesante, porque se abren un montón de posibles caminos para seguir. Desde la psicología transpersonal, bueno, ¿a qué invita la psicología transpersonal? Trans, que es más allá, personal, o sea, más allá de la persona, de la personalidad del personaje o del ego limitado en el cual habitamos todos, pero algunos con mayor o menor conciencia de ello. Entonces, la psicología transpersonal, que surge en los 60 y surge como una contraoferta de las psicologías anteriores que se basaban toda su teoría en el estudio de la patología, en el estudio de lo que andaba mal con el ser humano. Entonces la psicología transpersonal empezó a estudiar lo que andaba bien, o empezó a estudiar a personas felices, personas trascendidas, personas realizadas, incluso personas iluminadas. Entonces empezó a mapear nuevos territorios de la psiquis, como que la psiquis a la que había mapeado las psicologías anteriores era chiquita. La psicología transpersonal vino a ampliar eso y dijo, somos más que esto, somos más que nuestro cuerpo, somos más que nuestro ego, que nuestro personaje. A ver, ¿cómo hacen sus duelos las personas realizadas, autorrealizadas, diría Maslow? ¿Cómo hacen sus duelos las personas iluminadas? Y yo creo que el duelo viene a permitirme vivir una nueva versión de mí. O sea, es como si
a ver, la parte que está apegada, o sea, el duelo es un soltar, es un despedir, pero ¿quién es el que despide? El que despide es mi ego, mi esencia no está aferrada a nada, no está apegada a ninguna persona, a ningún hecho, a ningún trabajo, a ningún lugar geográfico, ¿sí? El que duele la que duele es la personalidad, no la esencia. Entonces, eh, el duelo es como una ruptura de un cascarón, si lo vivimos bien y no nos quedamos atrapados en alguna etapa de él, lo cual llevaría a sufrimiento, ¿verdad? Como dice el Dalai Lama, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Esto significa que la vida duele, aprender a caminar duele, aprender a andar en bicicleta y nos caemos duele, cuando sale el primer diente duele, pero eso no implica que sea sufrimiento, entonces, que haga sufrimiento. Entonces, el aprender a dejarnos atravesar por la vida que sucesivamente nos trae etapas de ruptura en la que tenemos que soltar y soltar y soltar, nos va permitiendo ampliar y ampliar y ampliar nuestra conciencia de nosotros mismos, ¿verdad? Quizás cuando yo tenía, no sé, 18 años y tuve mi primera pareja, y estaba súper enamorado, decía, si esta persona se va de mi vida, no soy nadie, ¿qué pasa? No hay nada después. Esa relación se terminó, obviamente, y, y había vida después, y había otro Manuel después. Y entonces me di cuenta que, yo no soy solo yo en relación a ella. Yo no soy solo yo en relación a mi papá. Soy algo más. Entonces es como que el duelo me permite, si lo vivo con conciencia, ir ampliando mi sensación de quién soy. Porque en realidad, esta partecita, este yo esencial en donde hay calma, en donde hay equilibrio, que observa, que contempla, ese yo esencial es lo que hemos sido y seremos desde siempre. Entonces, estamos acá por un rato viviendo nuestra experiencia humana, que le pasan emociones, que vive cosas, que duele, que se tropieza, que comete errores, pero si nos permitimos ir viviendo todo eso en profundidad y en conciencia, vamos a terminar transformados, sí o sí, vamos a llegar a etapas posteriores de nuestra vida siendo más sabios, mm, siendo más transparente, nuestro ego siendo más transparente a nuestro yo esencial. Esa es lo que yo podría decir de la psicología transpersonal en cuanto al ego. Demos un paso atrás, querido Manuel, con un tema que has tocado 2 veces y son las trampas que nos hacemos para no sentir ese dolor en una defensa natural, porque a veces no tenemos los recursos para romper ese cascarón o para cambiar como si fuéramos cangrejitos de caparazón. Entonces, hablemos un poco de esas trampas que nos hacemos, si no queremos definirlo como trampas, esas estrategias que creamos para no vivir ese dolor. Ok, bueno, tomo entonces esta metáfora que vos pones, la del cangrejo y el caracol, ¿no? Porque el cangrejo y el caracol, o sea, el cangrejo vive dentro del caracol, pero no es el caracol. Entonces, en algún momento, si ese caracol le queda chico, tendrá que buscar otro. Y en ese espacio entre que encuentra otro, estará desprotegido, se sentirá expuesto, se sentirá posible presa de depredadores. Entonces yo creo que el duelo nos contacta con ese tipo de emociones, con el estar expuestos, con el sentirnos pequeños, eh, bueno, vacíos, más allá de que no sé si aplica la metáfora, pero entonces nuestra psiquis está cableada para intentar rápido salir de esos lugares. También por nuestra educación, ¿no? En nuestra educación occidental. En Occidente, que todo es rápido y nos gusta la primavera y el verano y lo hacia afuera y lo que florece.
el invierno nos es difícil, y aparte el invierno tiene otros tiempos. La muerte, ya sea física o de una persona, o la muerte de proyectos, es como que vibra más lento. Entonces es difícil a veces entrar en esa frecuencia de vibración y navegarla. Nos gustaría estar siempre así, ¿verdad? Entonces hacemos inconscientemente un montón de cosas para no habitar eso. Nos evadimos, nos distraemos a través de estímulos, adicciones, no sé, tapar rápido ese hueco, si es un duelo por una pareja, una persona que se fue, rápido conseguir otra, o llenarme de actividades. Estos son algunas cosas que hacemos, pero también hay cosas que pensamos, que hacen que el duelo se empaste, se empantane, ¿sí? Una que a mí me gusta mucho identificar, porque creo que todos tendríamos que tener adentro como una alarma con luces y ruidos, que pues cuando aparece esto, que es la trampa del pluscuamperfecto, le llamo yo, que es esta conjugación verbal de yo debería haber hecho tal cosa y entonces hoy la situación sería distinta. Si yo le hubiese dicho, a mí me pasó, ¿no? Con lo de mi padre, si yo le hubiese dicho a mi padre que fuera a ver al médico, no sé qué, 5 días antes, hoy quizás estaría bien. No debería haber hecho tal cosa, lo que tendría que haber pasado hasta la otra. Esta es una trampa que no solo sucede con los duelos, sino en general, pero eh, es plantear un pasado ideal, o sea, que entra en tensión inmediata con el pasado real, que sí sucedió. Este es un pasado que no sucedió, en el cual yo sí fui a no sé qué médico y qué sé yo. Ese pasado no sucedió, entonces inmediatamente siento, sufro, sobre todo si yo me creo ese cuento que me cuenta mi ego, porque es el ego el que le cuesta soltar, entonces crea un pasado en el cual la realidad fue por otro camino, un universo paralelo en el que pasaron otras cosas. Entonces, el pluscuamperfecto es súper, súper dañino, nos llena de culpa, nos llena de frustración. Bueno, esa es una. Otra de las trampas, yo diría, es pasar la pelota al campo opuesto, digamos. O sea, yo no tengo la pelota, ¿no? Si estamos imaginando un partido de fútbol, la pelota la tiene el otro equipo. ¿Quién sería el otro equipo? Si es, por ejemplo, un duelo de pareja, yo para poder seguir mi duelo, yo necesito que esa persona venga y me dé explicaciones de por qué pasó lo que pasó, por qué fue infiel, por qué me dejó de amar, por qué me dijo que no, o por qué reaccionó como reaccionó. Entonces yo estoy esperando que el otro aparezca y con su llave de duelo y me permita abrir la puerta y yo salir para continuar con mi duelo. Y hay muchas personas que quedan muy trabadas en esa etapa del duelo, ¿no? Como esperando que la vida, el otro o algo le dé una explicación, les pase algo. Estoy esperando que me pidan disculpas, a veces pasa, ¿no? Me fue infiel, quiero que me pida disculpas. Yo sigo enojado durante un montón de tiempo porque el otro hizo no sé qué y yo estoy tengo derecho de estar enojado porque me hizo esto. ¿Podés creer que me hizo esto? Entonces, ese derecho de estar enojado, en realidad es pasar la pelota al campo del otro. Esa es otra de las grandes trampas. Una que está asociada al pluscuamperfecto también tiene que ver con la culpa y el castigo, ¿no? Como este circuito mental de las cosas, las cosas estaban en mis manos, en mi control, yo podría haber hecho que fuera diferente. Y un duelo sano tiene que ver con el poder tomar lo que fue y lo que es, y que el pasado es perfecto, no hay forma de que hubiese sido otro pasado.
Entonces, la culpa, entramos en circuitos de castigo, de sentirnos mal, y muchas veces lo que hay debajo de la depresión, hay una gran culpa, en la cual yo soy la víctima o el victimario, ¿sí? Porque a veces la depresión es una gran ira contenida, un gran enojo contenido, que en ese caso la culpa es del otro, pero es parecido. En el rol que yo esté, en víctima o victimario, es lo mismo. Y también otro que se deriva del pluscuamperfecto es la omnipotencia, la trampa de la omnipotencia. Que esto ya es un poco más existencial, que tiene que ver con el pararme o el identificarme con una parte de mi ego que cree, que sabe cómo deberían haber sido las cosas, ¿no? Es muy omnipotente decir, mi papá no se debería haber muerto. Es como ir en contra de, no sé si creemos en Dios, en el universo, en el destino, no sé, en lo que creamos. Es muy omnipotente oponerme a la realidad y a los hechos, ¿sí? Entonces, esa omnipotencia nos lleva de nuevo a la culpa, a la acusación, etc. Y ahí nos quedamos empantanados. Y todo para evitar sentir la crudeza del dolor, que es simple, directo y crudo. Es maravillosa la paradoja, volviendo a esta metáfora de la salida del cangrejito en busca de un nuevo hogar, y cómo en el entretanto, en su momento de mayor vulnerabilidad, es donde ocurre la mayor potencia, y cómo las trampas que en apariencia están relacionadas con la protección, el refugio, el poder, todas estas trampas que buscan evitar la vulnerabilidad, no hacen otra cosa que acortar el tiempo para encontrar el lugar para habitar, el verdadero lugar para habitar. Y volviendo a esta reflexión, este es un espacio meditativo que busca inspirar el cultivo de prácticas contemplativas y también meditativas, entendiendo por ellas. Me gusta una reflexión y una definición, porque tú la usabas al comienzo, querido Manuel, cuando hablabas de la tristeza, y es entendiendo la meditación como ese volver a mí, volver al centro, y entendiendo la contemplación como esa apertura a lo que es, a lo que está ocurriendo, a esa relación con el mundo. Me gustaría, para terminar, querido Manuel, hablar de una experiencia muy propia de los místicos. A veces las personas consideran que quienes están en el camino espiritual ya no sienten dolor. Desde una perspectiva, si se quiere, juvenil, de creer que el ensanchamiento y la elevación espiritual hace que dejemos de experimentar las cosas difíciles de la vida. Y hay una experiencia que está muy presente en el ámbito místico, que es la noche oscura del alma, luego de que se ha tenido esa elevación del espíritu, ese contacto con lo trascendental para cada persona, en cada contexto cultural y cada época. Viene una noche de un silencio profundo, como el gran paso del cangrejito, la gran vulnerabilidad donde no hay casas posibles. Y me gustaría que habláramos un poco de eso y de esa última despedida que en ocasiones es el paso previo para el gran renacimiento. Qué bonito. Qué bonito como justo quedó apropiada la metáfora del cangrejo, porque creo que tiene mucho que ver. La noche oscura del alma, de San Juan de la Cruz, fue el místico que habló por primera vez de esto, ¿no? Un gran místico, poeta, que hablaba del contacto con lo divino, pero eso no le evitó pasar por este estadio, por esta etapa, en la cual es como una sensación de total desolación, de sinsentido, de desconexión con lo divino y con uno mismo, ¿verdad?
es más que una depresión, es más que tristeza. Es como una sensación de soledad absoluta, ¿verdad? Y muchas personas, místicas y no místicas, pasan por la noche oscura del alma. Y creo que, volviendo a lo que hablábamos de lo transpersonal y volviendo a la metáfora del cangrejo, tiene que ver con eso. Imaginemos a este cangrejito saliendo de su caracol que le quedaba chico, y de hecho, cuando he leído alguna vez de San Juan de la Cruz, que él hablaba del desapego del mundo terrenal, ¿no? Y del, bueno, un poco el camino del ascetismo, del soltar, y como de domar los deseos, de dejarlos un poco como monje, un camino monástico, ¿no? Y al soltar el caracol anterior, de la satisfacción egoica, de nuestras necesidades egoicas, de nuestros deseos egoicos, y quedar al descubierto, quedar sin otro caparazón, eh, puede, puede sentirse así, ¿no? Como no tengo refugio, no hay a dónde ir. Entonces, creo que si hay alguna persona que está pasando por esa etapa, creo que lo primero es recuperar como la esperanza, ¿no? O sea, muchas personas, muchos místicos pasaron por ahí, y no es un callejón sin salida, no es una cueva, sino que es un puente. Y algo que puede servir también, y no solo para la noche oscura del alma, sino para cualquier duelo, es poder no caer en la tentación del aislarse, ¿sí? Aislarse como isla, volverse una isla en el medio del océano, lejos de otras islas, a merced de tempestades y huracanes. Entonces, poder volverse un continente, en contacto con otros continentes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa el poder hacer redes, o poder activar nuestras redes, poder exponer nuestra vulnerabilidad, exponer lo que estamos atravesando. Porque hay otras personas que están en otros momentos, o así estén en el mismo momento. Dos personas que estén en la noche oscura del alma pueden acompañarse mejor, sin duda, el uno al otro que una sola. Entonces, en última instancia, es una etapa de muerte, probablemente de muerte del ego, muerte de la conciencia chiquita, para renacer a la conciencia grande, para renacer a la conciencia más vasta, más conciencia espiritual. Pero quizás después esa conciencia grande necesita morir luego de 30 años, y viene otra noche oscura del alma para renacer a otra conciencia, ¿verdad? Entonces, yo no creo que nada esté dado. Pensamos que quizás los gurúes, los maestros, los seres iluminados, por lo menos de la psicología transpersonal, que se encarga de sentarlos en el sillón del psicólogo para ver qué tienen para decir. Eh, no es que no sienten, no es que no tienen experiencias difíciles, es que simplemente por ahí han sabido capitalizar sus duelos, han sabido sentarse a observarlos, han sabido identificarse con la parte de ellos que está en contacto con lo divino, con la conciencia, del todo, digamos. Entonces, eso. Muy, muy pertinente, querido Manuel, esto de, usabas la palabra refugio y cómo en este tiempo en el que estamos en la noche oscura, eh, es necesario empezar a encontrar otra vez refugio, refugio en espacios seguros donde podamos vivir nuestra vulnerabilidad, refugio en prácticas que nos permitan sostener ese espacio de duelo, de dolor, y también refugio, como dicen los japoneses, en esa vida que nos vive, ¿no? Recuerdo el clic que me hizo cuando
cuando un maestro me dijo, recuerde que la respiración les dada, y tú que eres referente de la respiración holotrópica, ¿no? Usted no respira, no controla la respiración, es dada. Y ahí hay un espacio de refugio.